Mis amados, buenas tardes. Es un placer dirigirme a ustedes en esta tarde, saludarlos, deseando que se encuentren felices, disfrutando, ¿verdad? Siempre de todas las bendiciones del Señor en medio de los tiempos. Eso ya lo sabemos, pero el gozo que el Señor ha puesto en nosotros es maravilloso y nos hace estar contentos en todo tiempo, de tal manera que nos gozamos y nos alegramos en Él, a pesar de toda circunstancia, como los apóstoles que estaban sufriendo, y ellos alababan al Señor, no paraban, sino que siempre alababan al Señor en todo tiempo. Saludo a los hermanos que están pendientes de escuchar, ¿verdad? Y todos los hermanos de la Iglesia de Jesucristo Nuevo Pacto en Honduras y también fuera de Honduras, porque allá se conectan. Conéctense, mis hermanos, siempre, domingos a las 2 de la tarde, siempre conéctense para que estemos juntos compartiendo y alimentando nuestro espíritu con lo que es la palabra del Señor. Y hoy venimos para edificarnos nuevamente. Deseo que estén pasándola bien, contentos. Tengan listo el texto que vamos a leer en el Salmo 125. Vamos a leer una palabra, pero palabra maravillosa. Salmo 125, para que nos edifiquemos en esta tarde y estemos fortaleciéndonos, porque es la palabra la que nos alimenta, que nos fortalece y que nos hace estar siempre vigorosos. De tal manera que la palabra es el alimento diario, ¿verdad? Que nosotros recibimos, y les digo que estamos pendientes de todos ustedes, hermanos, los que están aquí en Tegucigalpa, fuera, Honduras y fuera de Honduras, estamos pendientes de todos y estamos pasando momentos bastante difíciles por la situación de lo que está sucediendo. Sin embargo, nosotros seguimos victoriosos hacia adelante, y les estoy invitando que se conecten siempre los domingos a las 2 de la tarde. Conéctense, hermanos, y envíen señal de que están pendientes para compartir con nosotros. En el Salmo 125 vamos a leer una palabra, y hay que recibir esta palabra, pero como es digna de ser recibida. Van a ver ustedes cómo nos alimenta el Señor. Antes vamos a hacer oración. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por tu grandeza y tu misericordia. Gracias por la palabra viva que nos da vida. Padre Santo, gracias, Señor, por los hermanos que están pendientes para compartir el alimento espiritual. Siempre están alegres y contentos y pendientes de recibir. Recibimos, Señor, que estamos bendecidos con toda bendición. Y gracias, Señor, por todos los hermanos que están siempre alertas para compartir. Padre, en el nombre de Jesús, dedicamos este tiempo para que tu palabra sea escuchada, para que tu palabra sea recibida en el nombre que es sobre todo nombre. Gracias te damos, Señor. Dice el Salmo 125. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así el Señor está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Veamos qué palabra, que estábamos diciendo que el tema hoy es
la confianza en el Señor, los que confían en el Señor, o sea, los que confiamos en el Señor. ¿Se fija? Nos dice la palabra hoy, los que confían en el Señor son como el monte de Sión. Sión era y es la ciudad de Jerusalén. Y estas palabras las habló el salmista y se fijó él que Jerusalén tiene unos montes alrededor y que esos montes permanecen para siempre y que no se mueven, suceda lo que suceda, permanecen esos montes allí. Y entonces él dijo que esos montes no se mueven, sino que permanecen para siempre. Y comparó él a los que confían en el Señor con esos montes. Y tuve la dicha de observar esos montes cuando yo estuve en Jerusalén. Pero para que nosotros entendamos más el pensar del salmista, entonces nos dirigimos y vemos nosotros aquí, por ejemplo, en Tegucigalpa. Tegucigalpa, la capital de Honduras, tiene montes alrededor. En Israel, monte son las partes altas. Entonces, Tegucigalpa está rodeada de cerros altos. Y estos cerros que están alrededor de Tegucigalpa, esos permanecen, esos no se mueven. Y entonces, como salmista, el salmista dijo que los que confiaban en Dios allá eran como el monte de Sión que no se movía. Nosotros ahora podemos decir que los que confiamos en el Señor somos como los montes que están alrededor de Tegucigalpa. Esos montes no se mueven, sino que permanecen para siempre. Pasan los siglos y pasan los siglos y esos montes no se mueven. Así somos, dice, los que confiamos en el Señor. No nos movemos. Si usted está confiando en el Señor, mi hermano, usted es uno de esos que no se mueve, sino que permanece para siempre. ¿Por qué? Porque su confianza está puesta en el Señor. Y no importa la circunstancia que se esté viviendo, el tiempo que se esté experimentando, no importa. Si confiamos en el Señor, entonces no nos movemos, sino que permanecemos para siempre. Igual que lo que figuraba el salmista al hablar de los montes en Jerusalén, que decía que no se movían aquellos montes. Estos montes no se mueven. Nosotros no nos movemos. Pase lo que pase, estamos firmes porque estamos en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús estamos firmes para siempre, mis hermanos. No importa lo que pase, lo que suceda, seguimos firmes, confiando en el Señor, no confiando en nosotros. Porque aquí el salmista decía, los que confían en el Señor. Una cosa es confiar en el Señor y otra cosa es confiar en uno mismo. Una cosa es confiar en la obra del Señor y otra cosa es confiar en nuestras obras. Yo sé que hay muchos que se tambalean y tienen muchos problemas porque confían en sus propias obras. Pero aquí no dice los que confían en sí mismos, sino que confían en el Señor. Y esos que confían en el Señor, esos son los que no se mueven. Esos permanecen. ¿Permanecen cómo? Siempre gozosos.
siempre alegres, siempre contentos, siempre confesando victoria, siempre actuando por fe y en fe, como dice la palabra en la primera carta a los Corintios. El apóstol Pablo dijo las siguientes palabras. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, dijo las palabras siguientes. Déjenme leerles el verso 9. Dice, segunda carta a los Corintios 1:9, dice así: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Fíjense bien que el apóstol Pablo aprendió a confiar en el Señor y a dejar de confiar en él mismo, para que nosotros podamos disfrutar siempre de estas palabras maravillosas que decía el salmista. Necesitamos confiar en el Señor, definitivamente, porque si confiamos en el Señor, no nos moveremos nunca. 3:3 de Filipenses también dice así: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Pablo hablaba en estos términos porque él sabía que los que eran judíos y estaban apegados al judaísmo, confiaban en el judaísmo. Pero Pablo dijo: yo no confío en el judaísmo. Su confianza estaba en el Señor. Él no confiaba en su propia carne, es decir, en sus propias obras. No, él confiaba en la obra de Cristo. Eso es lo grandioso, que nosotros aprendamos a no confiar en nosotros mismos, sino a confiar en el Señor. Cuando confiamos en el Señor, estamos confiando en algo eterno. Porque si confiamos en nosotros de repente nos tambaleamos al ver las circunstancias negativas. Pero si la confianza está en el Señor, somos amovibles. No nos movemos nunca y permanecemos para siempre. Mi hermano, agarrémonos bien de la fe en el Señor. Mantengámonos firmes en el Señor. No nos movamos hasta que miremos la victoria. Dice la palabra del Señor que cuando Moisés estuvo con el pueblo a la orilla del lago o del mar, entonces dice que el pueblo se mantuvo firme hasta que pasaron al otro lado. Entonces, así es como nosotros vamos a pasar al otro lado, firmes en Él, en la palabra que hemos oído, la palabra que nos ha edificado. No nos movamos de ahí, estemos firmes. ¿Por qué? Dice entonces que hay quienes confían en sus propias obras, confían en sus propios ritos, pero nosotros no confiamos en lo que hacemos nosotros, sino en lo que Cristo ya hizo. Y eso es vivir por fe, nada más. Vivir por fe. Por fe somos lo que somos. Entonces, si es por fe, entonces nos cuenta lo que dice en el Salmo que leímos, que estos son los que confían en el Señor, ya no confían en sí mismos. Entonces, cuando nosotros dedicamos
nuestra confianza en el Señor, entonces el Señor se manifiesta en nosotros y hace maravillas por causa de nosotros. Dice, bienaventurado aquel que teme al Señor y que anda en sus caminos. Entonces, solamente necesitamos el temor del Señor y confiando en Él. El temor a Él, no le tengamos temor a ninguna otra cosa, sino que confiando en Él, vencemos también todo temor de afuera. Y entonces nos mantenemos firmes hasta llegar a experimentar, dice, como el Señor dice, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así el Señor está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Mis hermanos, el Señor está siempre, Él nos tiene en su mano. Él nos tiene en su mano y no nos va a soltar. No, pase lo que pase, venga lo que venga, no nos va a soltar. Mantengámonos allí y no importa lo que pase, no importa lo que suceda, estaremos firmes, confiando en el Señor. Sé que estamos pasando tiempos difíciles, que cualquiera se desanima, pero como decía el Salmo 126, dice, cuando el Señor quite la cautividad, somos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llena de risa, nuestra lengua de alabanza. Quiere decir que nosotros al final de todo lo negativo que suceda, mire, nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Qué tremendo. Y cuando las gentes observen y nos observan a nosotros, que nosotros no nos lamentamos ni andamos titubeando, para ellos es una maravilla de qué tipo de personas somos. Pero entonces dice, dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, estaremos alegres. Eso es lo que nos espera a nosotros siempre. Que pase lo que pase, llegaremos a permanecer alegres, disfrutando que Cristo nos ha sacado de triunfo en triunfo, que nos lleva de poder en poder y de gloria en gloria, hasta llegar a vencer, hasta llegar a la meta. Ya estamos sintiendo, hermano, que el Señor ya estará extendiendo su mano y parando toda situación negativa para que nosotros nos reunamos y estemos juntos alabando al Señor, regocijándonos en su presencia, porque después de que se pasa un tiempo difícil, es mayor la gloria, se siente mejor todavía. Cuando hemos estado pasando momentos difíciles, se disfruta más la gloria, se vive mejor el tiempo después de que hemos pasado por un desierto. Entonces viene una cima, nos ubica el Señor en la parte alta y en la parte alta alabamos y bendecimos al Señor. Así que, mis hermanos, yo les invito a que se esfuercen en el Señor y mantengamos firmes, confiando siempre. Confiemos en el Señor, que el Señor ha dicho que confiando en Él, nosotros nunca seremos avergonzados. No, Él lo ha dicho. Y si Él lo ha dicho,
Él no falla. Nosotros podemos fallar, pero Él no falla. Nosotros podemos fallar, pero Él no falla. No se le olvide. Él está pendiente de usted. Él está pendiente de usted, que Él lo va a fortalecer. Él lo va a guardar y nos va a dar la victoria. Va a desaparecer todas aquellas malas noticias que escuchamos, para que estén nuestros oídos alerta a escuchar las buenas nuevas nada más. De manera pues, deseo que tomemos fortaleza cada día. No dejemos de orar. Sigamos orando. Sigamos alabando al Señor. Y después Dios nos va a permitir estar juntos nuevamente, regocijados, alegres, contentos. De tal manera pues, que los que han estado compartiendo en esta hora, en este tiempo, les invito que hagamos oración. Padre que estás en los cielos, sea tu nombre santificado. Gracias te damos, Señor, por permitirnos este momento glorioso de ser edificado con tu palabra, de ser fortalecidos, alimentados con la palabra que nos da nuevas fuerzas cada día. Confesamos que estamos en victoria. Confesamos, Señor, que a pesar de lo que pase, a pesar de lo que suceda, somos nosotros más que vencedores por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre Santo, oramos por los hermanos que están en todas partes, que ellos comparten con nosotros en este medio y que están siempre pendientes a la hora y el momento preciso de compartir la palabra. Nosotros estamos confiando en ti, Señor, y seguiremos confiando. Y los que confían en ti no se mueven. Son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Gracias te damos, Señor, por bendecirnos con tu palabra, por dar nuevas fuerzas para continuar nosotros contentos, alegres y felices, porque tú no nos desampararás. Estamos en tus manos. Es que esté en tu mano, nadie lo toca. Gracias te damos, Señor, porque nos permites las nuevas cosas que tú prometiste en tu palabra. Gracias porque somos victoriosos, somos triunfantes, más que vencedores. Gracias porque estamos sanos. Y pronto, Señor, confesamos en tu nombre, estamos juntos, alabando y adorando tu santo nombre. Gracias, Señor, por estos medios de comunicación. Muchas gracias te damos por el ministerio, Iglesia de Jesucristo Nuevo Pacto en todas partes. Gracias por estos hermanos, Señor, y por todos aquellos que se han conectado y han estado escuchando, han estado compartiendo con nosotros el consejo de la palabra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, nos declaramos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Señor, gracias te damos, gracias. Mis amados, cualquier situación, yo deseo que siempre me llamen, que se comuniquen con nosotros y nos confiesen de qué les está edificando el compartir la palabra,
saluden, queremos escucharlos nosotros a ustedes, nos digan si son edificados o qué. Queremos escucharles sus opiniones, sus mensajes, si están siendo bendecidos. Nosotros nos vamos a estar esforzando por seguirle transmitiendo. Reciban de mi parte un abrazo, un saludo final y les digo, les amo. Díganme a dónde están, en cualquier parte que sea, estamos con ustedes y estamos siempre orando todos. Sigamos orando los unos por los otros, porque esa es la forma. Saludos a todos ustedes en el nombre de Jesús. Sigamos alegres, sigamos contentos, porque la obra del Señor no detiene. Abba, Padre, hasta luego, los declaro bendecidos y les doy un abrazo fraternal. Me acompaña, que no